Mis padres cancelaron mi matrícula universitaria para pagar la boda de mi hermana. Mi nombre es Lucas, tengo 21 años y soy estudiante universitario. Siempre he sido el hijo que más se esfuerza en la familia, no porque mis padres me lo exigieran, sino porque siempre sentí la necesidad de demostrar que valía la pena. Crecí en un hogar donde mis dos hermanos, Valeria y Andrés, recibían siempre la atención y los recursos, mientras que yo tenía que arreglármelas con lo que sobraba. Mis padres, sobre todo mi madre, siempre han tenido una debilidad evidente por Valeria, mi hermana mayor, y eso lo sentí desde que tengo memoria. Lo más doloroso es que esto no era algo que yo pudiera ignorar. Cada acción, cada decisión familiar, me recordaba que mi valor siempre estaba por debajo del de mis hermanos. Desde pequeño me enseñaron que la educación era importante. Mi padre siempre decía que él había trabajado duro para que sus hijos tuvieran oportunidades que él no tuvo. Sin embargo, nunca dejó claro que esas oportunidades no se distribuían de manera equitativa. Cuando cumplí 18 años y logré entrar en la universidad, estaba feliz y orgulloso de mí mismo. Tenía un plan: estudiar, graduarme, conseguir un buen trabajo y, finalmente, poder tener mi independencia. Pensé que mis padres me apoyarían como prometieron, que entenderían que invertir en mi educación era invertir en mi futuro, en el futuro de todos. Pero me equivoqué, y descubrirlo fue devastador. Todo comenzó unos meses antes de que iniciara mi segundo año de universidad. Recibí una carta de la institución confirmando la matrícula y los pagos pendientes. La emoción inicial se convirtió en ansiedad al revisar mi cuenta bancaria. Los fondos que yo había ahorrado y trabajado arduamente para juntar habían desaparecido. Al confrontar a mis padres, mi madre me miró con una calma que me erizó la piel y dijo: Lucas, necesitamos usar ese dinero para la boda de Valeria. Tú entiendes, es importante para la familia. En ese instante sentí un nudo en el estómago. Traté de explicarle que mi educación no podía posponerse, que perder el semestre significaba un retraso enorme y un gasto extra el próximo año, pero no hubo empatía, solo una justificación larga de cómo Valeria necesitaba una boda perfecta, con invitados, vestidos, decoraciones y todos los lujos que, según ellos, ella merecía. Durante días intenté procesar la noticia. Caminaba por mi habitación mirando los libros, apuntes y planes que tenía para el semestre, pensando en cómo todo se desmoronaba frente a mis ojos. Mis amigos me decían que debía pelear, que no podía permitir que mis padres tiraran por la borda mis esfuerzos, pero sentía un miedo profundo, una mezcla de rabia y resignación. Siempre había sido el bueno de la familia, el que hacía todo correctamente, y ahora me encontraba en una situación en la que mis derechos y mi futuro estaban siendo ignorados por completo. Lo más doloroso no fue solo la cancelación de mi matrícula. Fue darme cuenta de que, a pesar de todo el esfuerzo que puse desde que era un niño, mis padres no me valoraban de la misma manera que a Valeria y Andrés. Recuerdo claramente la cena en la que anunciaron la decisión. Mi padre, con una sonrisa orgullosa, hablaba de los detalles de la boda, mientras yo permanecía sentado, sintiéndome invisible. Cada vez que mencionaban la lista de invitados, los regalos y la decoración, sentía que mi corazón se rompía un poco más. Fue la primera vez que realmente comprendí que, para ellos, mis sueños y mi educación no tenían la misma importancia que los de mis hermanos. Durante los días siguientes, intenté buscar alternativas. Hablé con algunos profesores, con la administración de la universidad, incluso pensé en préstamos y trabajos extra. Sin embargo, cada intento encontraba un muro. Mis padres se negaban a escuchar, insistiendo en que la familia debía priorizar la boda. Fue un golpe tras otro. Mis hermanos, por supuesto, estaban felices y despreocupados, ajenos a lo que me estaba pasando. Valeria, emocionada con su vestido y la planificación de la ceremonia, apenas levantaba la vista cuando yo hablaba del tema, mientras Andrés se limitaba a decir que no era para tanto. Yo me sentía atrapado en una injusticia que no podía cambiar, y la impotencia comenzó a consumirme. Un día, mientras caminaba solo por el parque tratando de pensar en soluciones, me encontré con una sensación que nunca había experimentado, una mezcla de tristeza, rabia y desilusión tan intensa que me hacía temblar. Me pregunté por qué mis padres no podían ver más allá de los caprichos de Valeria, porque yo, que había trabajado tanto, debía quedarme sin recursos. Recordé todos los sacrificios, los trabajos de medio tiempo durante la preparatoria, las noches sin dormir para estudiar, los momentos en que cuidaba a mis hermanos mientras ellos se dedicaban a otras cosas. Todo eso parecía no importar. En ese instante, supe que esta situación marcaría un antes y un después en mi vida. Decidí que no podía seguir siendo pasivo. No podía dejar que cancelaran mi futuro por un evento que no tenía nada que ver conmigo. Pero aún no sabía cómo enfrentar a mis padres, cómo exigir que respetaran mis derechos, cómo luchar sin romper la relación familiar completamente. Sentía miedo, y también cierto odio reprimido hacia ellos, hacia Valeria y hacia todo el sistema familiar que me había colocado en esta posición. Y aunque no lo sabía en ese momento, esta decisión de mis padres sería solo el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre mi vida, mi relación con mi familia y la forma en que veía el mundo. Mi plan en ese momento era simple: sobrevivir, encontrar la manera de matricularme nuevamente, aunque tuviera que hacerlo a escondidas, y no depender más de nadie que no me valorara. Pero para eso, primero debía enfrentar el desafío más grande de mi vida hasta ahora: descubrir hasta dónde estaban dispuestos mis padres a llegar para sacrificar mi futuro en nombre de la boda perfecta de mi hermana. Y lo que sucedió después superó cualquier expectativa que hubiera podido imaginar.
Después de la devastadora noticia de que mis padres habían decidido usar mi dinero para la boda de Valeria, pasé varias noches sin dormir. Cada pensamiento volvía a ese momento exacto en el que mi padre me sonreía mientras mi madre hablaba con entusiasmo de los planes de la boda, sin una pizca de consideración por mis estudios ni por mi esfuerzo. Sentía una mezcla de rabia y desolación que me consumía por dentro. Sin embargo, también había algo más, un sentimiento de urgencia. Supe que no podía dejar que todo terminara ahí, necesitaba encontrar un camino para luchar por mi futuro, aunque eso significara enfrentar directamente a mi familia. El primer paso fue reunir toda la información sobre la universidad, los plazos y las opciones de matrícula tardía. Pasé días revisando correos, llamando a la administración y preparando explicaciones para intentar convencerlos de que me permitieran inscribirme sin que el dinero que habían usado afectara mi lugar. Fue un proceso agotador. Cada vez que hablaba con alguien, sentía que mi frustración crecía, no solo por la burocracia, sino también por la indiferencia de mis padres. Cuando les pedí que al menos me devolvieran una parte para pagar los libros, mi madre suspiró y dijo: Lucas, deberías aprender a priorizar a la familia. La boda de tu hermana es más importante que tus libros. Todo estará bien. Esa frase se quedó grabada en mi mente como una daga. Mientras intentaba mantener la calma y buscar soluciones, noté algo que me llenó de incertidumbre. Mis hermanos parecían disfrutar de la situación. Valeria estaba radiante, rodeada de invitados y planificando su vestido y la decoración como si nada hubiera pasado. Andrés, por su parte, no parecía siquiera preocuparse por el daño que nos estaban causando. Esa indiferencia me enfurecía más que la decisión de mis padres. Era como si todo el esfuerzo que yo había hecho durante años no significara nada, y que mis sueños y necesidades pudieran ser sacrificados sin ningún remordimiento. Decidí que necesitaba un plan más concreto, algo que me permitiera retomar mi educación sin depender de ellos. Trabajé horas extra en mi empleo de medio tiempo, recortando cualquier gasto innecesario y buscando becas, préstamos y cualquier recurso que pudiera ayudarme a pagar la matrícula. Cada vez que lograba avanzar, algo parecía ponerse en mi contra. Un pago pendiente que surgía, un libro caro, la presión emocional constante de ver a mis padres y hermanos despreocupados mientras yo me sacrificaba. Empecé a sentirme atrapado en un ciclo interminable de injusticia y desesperación. Una noche, mientras repasaba cuentas y posibles soluciones, recibí un mensaje inesperado de uno de mis amigos más cercanos, Daniel. Él me dijo que podía ayudarme a encontrar una opción de beca que no había considerado y que incluso estaba dispuesto a prestarme dinero para los libros mientras arreglaba la matrícula. Ese mensaje me dio un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo aumentó mi ansiedad. ¿Cómo explicarle a mis padres que iba a usar recursos externos para algo que ellos habían decidido eliminar de mi vida? Sabía que no aceptarían la idea y que probablemente se enojarían aún más si descubrían que estaba intentando sortear su decisión. Mientras tanto, la familia se sumergía cada vez más en los preparativos de la boda. Cada conversación giraba en torno a vestidos, salones y regalos. Cada fin de semana tenía que escuchar cómo Valeria elegía flores, canciones y menús, mientras yo permanecía en silencio, conteniendo la frustración. Mi padre, con su habitual sonrisa de complacencia, decía que todo estaba bajo control, ignorando por completo cómo yo me sentía. La sensación de invisibilidad crecía cada día más. Fue entonces cuando entendí algo crucial. Para ellos, mi existencia estaba ligada únicamente a lo que podía aportar económicamente o al cumplimiento de expectativas que nunca me habían consultado. Un viernes, después de semanas de estrés y planificación de mi propia estrategia para retomar la matrícula, me enfrenté a un desafío inesperado. Mientras repasaba correos de la universidad, noté que un pago extra que había realizado había sido rechazado. La ansiedad me consumió. Llamé a la administración, y tras una espera interminable, recibí la noticia: la matrícula estaba cerrada, y la universidad no podía garantizarme un lugar hasta el próximo semestre. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Todo mi esfuerzo, todas mis horas extra y sacrificios, habían sido insuficientes para enfrentar la negligencia de mis padres. En ese momento, sentí que debía tomar una decisión drástica. Si no podía depender de ellos, tendría que hacerlo completamente solo, aunque eso significara perder contacto con la familia por un tiempo. Decidí entonces que no podía quedarme pasivo. Comencé a ahorrar de manera más agresiva, reduciendo gastos a lo mínimo, renunciando a salidas, cenas y cualquier pequeño lujo que antes me permitía. Cada peso que ganaba lo destinaba exclusivamente a asegurar que pudiera retomar la universidad en cuanto fuera posible. Esa disciplina y determinación me dieron un nuevo sentido de propósito, pero también aumentaron mi resentimiento hacia mis padres. No podía entender cómo podían sacrificar mi futuro para cumplir un capricho de Valeria. Sin embargo, la historia dio un giro que no esperaba. Una tarde, mientras revisaba correos, recibí un mensaje inesperado. La universidad había abierto un programa de matrícula tardía para casos excepcionales, y podía calificar si presentaba documentación que demostrara mi situación financiera y la imposibilidad de contar con apoyo familiar. Fue un destello de esperanza, pero también un riesgo. Presentar evidencia de que mis padres habían utilizado mi dinero sin mi consentimiento podría provocar un conflicto familiar mayor, incluso un enfrentamiento directo con ellos. Era la primera vez que sentí que tenía que elegir entre mi educación y mi relación familiar. A partir de ese momento, cada decisión se volvió estratégica. Comencé a documentar cuidadosamente mis cuentas, mis ahorros y cada intento de comunicación con mis padres. No quería dejar cabos sueltos.
A medida que planeaba mi siguiente movimiento, algo dentro de mí cambió. Por primera vez, dejé de sentirme víctima pasiva de la situación. Comencé a ver que tenía herramientas para proteger mi futuro, incluso si eso significaba enfrentar la ira de quienes deberían haberme apoyado desde el principio. Y fue así, mientras preparaba mi solicitud para la matrícula tardía, que finalmente entendí algo esencial. Esta no era solo una lucha por la universidad, sino una lucha por mi autonomía, mi dignidad y mi derecho a ser considerado como alguien con valor propio dentro de mi familia. Sabía que los próximos pasos serían difíciles, que podría enfrentar rechazo, enojo e incluso insultos, pero también comprendí que, si no tomaba el control ahora, nunca lo haría. Estaba decidido, iba a recuperar mi educación y demostrarme a mí mismo que mi esfuerzo no podía ser ignorado. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que vendría después, un giro inesperado que cambiaría completamente la dinámica familiar y pondría a prueba mi paciencia, mi inteligencia y mi fuerza emocional de formas que nunca imaginé. Mis padres estaban a punto de descubrir que su decisión de cancelar mi matrícula no solo afectaba mi educación, sino que también desencadenaría una serie de consecuencias que jamás anticiparon. Mientras reunía los documentos para solicitar la matrícula tardía, comencé a notar un cambio sutil en mis padres. Mi madre, que antes había sido la más rígida y calculadora, empezó a verme con una mezcla de sorpresa e inquietud cada vez que hablaba de mis planes y de cómo estaba gestionando mis recursos. Mi padre, por su parte, parecía incómodo cuando me veía concentrado en cuentas, correos y becas. Era como si, por primera vez, percibieran que mi determinación no se iba a romper con palabras bonitas ni con la ignorancia de sus acciones. Un día, mientras repasaba mis finanzas, recibí un mensaje inesperado. La universidad había aprobado mi matrícula tardía bajo un programa de ayuda para estudiantes en situaciones económicas complejas. Era un alivio enorme, pero al mismo tiempo generaba un conflicto interno. ¿Cómo manejaría la noticia mi familia? Sabía que esto podía detonar una confrontación directa. Decidí esperar, no decir nada todavía, y prepararme para cualquier reacción. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mis hermanos continuaban con sus preparativos para la boda, totalmente ajenos a mi lucha silenciosa. Valeria incluso mencionó casualmente que mis padres le habían asegurado que Lucas no tendría problemas con la universidad, sin saber que la frase era completamente falsa. Esa combinación de ignorancia y despreocupación me enfurecía, pero también me motivaba a actuar con más estrategia. No podía permitirme perder la cabeza, debía ser calculador. Mientras tanto, empecé a notar actitudes extrañas en mi familia. Mi padre, que siempre había sido directo y franco, comenzó a evitar discusiones conmigo, a interrumpir conversaciones y a cambiar de tema cada vez que mencionaba algo relacionado con mis estudios. Mi madre, por otro lado, comenzó a hacer comentarios velados sobre la importancia de priorizar la familia sobre uno mismo, como si intentara culpabilizarme antes de que siquiera tuviera oportunidad de hablar. Fue entonces cuando entendí algo crucial. Mi plan no solo pondría a prueba mi paciencia, sino que también revelaría cómo mis padres manejaban la manipulación emocional. Con la matrícula asegurada, me enfrenté a un nuevo desafío: pagar los libros y materiales. La suma era considerable, y aunque había ahorrado una parte, todavía necesitaba apoyo. Fue entonces que decidí recurrir a Daniel, mi amigo cercano, quien había ofrecido su ayuda semanas atrás. Nos reunimos en secreto, y él me prestó la cantidad exacta que necesitaba. Esa acción, aunque simple, me dio un sentido de libertad que no había experimentado antes. Sentí que estaba tomando control de mi vida de manera definitiva. Pero la tranquilidad fue efímera. Una tarde, mientras revisaba mis correos en la sala de casa, mi madre entró inesperadamente y vio mi correspondencia con Daniel y la universidad. Su expresión cambió de curiosidad a enojo en segundos. ¿Qué es esto, Lucas? ¿Estás ocultándonos cosas?, preguntó con una mezcla de sorpresa y acusación. Sentí un nudo en el estómago, pero no me dejé intimidar. Le expliqué con calma que estaba asegurando mi educación y que, aunque ella y mi padre habían decidido usar el dinero de la matrícula, yo tenía derecho a recuperar mi futuro. La reacción fue inmediata y predecible: gritos, reproches y acusaciones. Mis padres insistían en que yo era ingrato y que estaba desafiando la autoridad familiar. Valeria, quien estaba cerca, comenzó a llorar y a quejarse de que Lucas estaba arruinando la armonía familiar. Fue un momento que parecía sacado de una pesadilla. Mi lucha por la educación había desatado un conflicto directo con quienes deberían haberme apoyado incondicionalmente. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Ya no me sentía intimidado ni culpable. Mi determinación era más fuerte que su manipulación emocional. En los días siguientes, la tensión en la casa se volvió casi insoportable. Cada conversación se transformaba en un conflicto latente, y la boda se acercaba con rapidez, aumentando la presión sobre mí. Mis padres parecían vivir en un mundo paralelo, centrados únicamente en los detalles del evento y en mantener la ilusión de armonía familiar, mientras que yo navegaba entre la frustración, la planificación y la sensación de aislamiento. Sin embargo, a pesar del conflicto, algo inesperado comenzó a surgir. La independencia que estaba construyendo me hacía más fuerte, más consciente de mis derechos y de mi capacidad para enfrentar desafíos. A medida que avanzaba la semana, encontré una oportunidad que cambió completamente la dinámica familiar. Descubrí un pequeño programa de apoyo financiero dentro de la universidad que me permitiría cubrir los libros y algunos materiales sin depender de nadie más. Para acceder,
Debía presentar un informe detallado sobre mi situación económica y explicar la necesidad del apoyo. Lo que al principio parecía un trámite académico, se convirtió en un acto de reivindicación personal. Por primera vez, mis esfuerzos podían hablar más que cualquier palabra de reproche que mis padres pudieran lanzar. Cuando finalmente entregué toda la documentación, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que este paso no solo aseguraba mi educación, sino que también representaba un desafío directo a la autoridad familiar. No era una confrontación violenta, pero sí un recordatorio sutil de que mi vida y mis decisiones no podían ser controladas unilateralmente. La universidad aceptó mi solicitud y me confirmó que recibiría el apoyo necesario, lo que significaba que, a pesar de la oposición de mis padres, iba a continuar con mis estudios. Sin embargo, la historia dio otro giro inesperado. Mis padres, al descubrir que había logrado asegurar mi matrícula y materiales sin su consentimiento, reaccionaron con una mezcla de sorpresa, enojo y algo que parecía miedo. Fue un momento revelador. Hasta ese punto, pensaban que yo siempre dependería de ellos, que mis decisiones siempre estarían supeditadas a sus deseos. Por primera vez, percibí un cambio en la dinámica familiar. Habían subestimado mi determinación y mi capacidad para luchar por lo que me correspondía. Mientras tanto, la boda de Valeria continuaba acercándose, y la tensión se volvió casi palpable. Cada reunión familiar estaba cargada de miradas duras, silencios incómodos y comentarios indirectos que parecían diseñados para provocarme. Pero en lugar de ceder, esa hostilidad me fortalecía. Comencé a notar algo interesante. La misma indiferencia con la que mis hermanos y padres me habían ignorado antes, ahora se transformaba en una especie de respeto silencioso. No era afecto ni reconocimiento, pero era evidencia de que mis acciones empezaban a tener peso dentro de la familia. Al final de esa tercera parte de mi historia, comprendí algo fundamental. No se trataba solo de la matrícula universitaria ni de los libros, sino de demostrar que mis decisiones y mi futuro no podían ser manipulados ni ignorados. Había aprendido a luchar de manera estratégica, a planificar cada movimiento y a mantener la calma frente a la tensión emocional. Más importante aún, entendí que la independencia y el control sobre mi vida podían surgir incluso en medio de la adversidad familiar más intensa. Pero lo que nadie anticipaba era que la próxima confrontación sería aún más compleja y dolorosa, y que la boda de Valeria, lejos de ser solo una celebración, se convertiría en un catalizador que pondría a prueba todos los límites de mi paciencia, mis emociones y la relación con mis padres. El conflicto estaba lejos de terminar, y mi historia apenas comenzaba a mostrar su verdadero alcance. La proximidad de la boda de Valeria transformó la casa en un campo de batalla invisible. Cada conversación estaba cargada de tensión, cada mirada parecía evaluar mis movimientos y mis palabras como si fueran parte de un juego estratégico que yo aún no dominaba del todo. Mis padres actuaban como si nada hubiera pasado, pero sus silencios y comentarios velados dejaban entrever una incomodidad palpable. Era evidente que mi decisión de recuperar mi matrícula había alterado su percepción de control sobre mí, y aunque eso me daba cierto poder, también aumentaba mi ansiedad. Empecé a notar pequeños sabotajes sutiles. Documentos importantes que yo había dejado sobre la mesa desaparecían y luego aparecían en lugares distintos. Mensajes importantes de la universidad eran interceptados por mi madre bajo la excusa de revisar si había algo que pudiera afectarnos. Sentí que cada paso que daba hacia mi independencia era observado, cuestionado y a veces obstaculizado. Esa sensación de estar constantemente vigilado y manipulado me mantenía en tensión, pero también me enseñaba a ser más astuto, a prever movimientos y a proteger mis recursos. Un día, mientras revisaba mis correos en secreto, descubrí un error en la inscripción de uno de mis cursos. Era un problema administrativo que, si no se corregía rápidamente, podría significar perder un semestre. Respiré hondo y me dispuse a solucionarlo, pero justo en ese momento, mi madre irrumpió en la habitación con su típica expresión de reproche. Intentó interrumpirme, hacerme sentir culpable por perder tiempo con cosas de la universidad en vez de preocuparme por la familia, pero esta vez no cedí. Respondí con calma, explicando que estaba corrigiendo un error que afectaba directamente mi educación. Su cara cambió de reproche a incredulidad. Por primera vez veía que no podía intimidarme tan fácilmente. Mientras tanto, la boda avanzaba a pasos agigantados. Los preparativos, que antes me parecían irrelevantes, comenzaron a afectarme más de lo esperado. Cada compra, cada ajuste, cada decisión de Valeria estaba respaldada por mis padres, quienes no dudaban en recordarme que yo no tenía voz ni voto en el asunto. Esa frase se convirtió en un mantra que me irritaba, pero también en un combustible silencioso. Me impulsaba a demostrar que podía construir mi camino sin depender de ellos. Fue en ese contexto de tensión que surgió un giro inesperado. Un día, revisando unos papeles antiguos, encontré recibos y documentos que indicaban que mis padres habían desviado fondos destinados a mis estudios no solo para la boda, sino para gastos personales de Valeria y su esposo. No era solo un uso indebido de dinero, era un patrón de decisiones donde mis necesidades siempre quedaban en segundo plano. El descubrimiento me enfureció, pero también me dio claridad. Debía ser metódico, estratégico y paciente, porque cualquier confrontación impulsiva solo reforzaría su control emocional sobre mí. Decidí entonces enfrentar la situación con pruebas. Preparé un dossier con los documentos que demostraban el uso indebido del dinero, incluyendo extractos bancarios, recibos y notas internas de los preparativos de la boda.
Mi objetivo no era confrontar con gritos ni reproches, sino mostrar de manera inequívoca la magnitud de lo que había sucedido. Esa decisión requirió paciencia, cálculo y un autocontrol que no había practicado a fondo antes. Mientras avanzaba en mi plan, empecé a notar algo sorprendente. Algunos familiares cercanos a Valeria comenzaron a mostrarse incómodos. Comentarios sutiles, miradas prolongadas y preguntas indirectas indicaban que, aunque ellos no conocían los detalles, percibían que algo no estaba bien. Esa pequeña grieta en la aparente armonía familiar me dio un nuevo impulso. No estaba solo, y mi determinación podría resonar más allá de mi círculo directo. Llegó finalmente el día de la boda, y con él, una serie de eventos inesperados. Mis padres, ansiosos por mostrar control y normalidad, se esforzaban en actuar como si todo estuviera bien. Pero en cuanto comenzamos a reunirnos para la ceremonia, los pequeños gestos de tensión se hicieron evidentes, miradas cargadas, silencios incómodos, y un constante recordatorio de que yo era el que estaba desentonando. Durante la ceremonia, observé cómo la familia de Valeria y algunos invitados comentaban en voz baja sobre la evidente incomodidad de mis padres. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. La situación me daba poder emocional, pero también me dolía ver cómo el conflicto afectaba a quienes ni siquiera tenían responsabilidad directa. Fue un recordatorio de que mis decisiones, aunque justificadas, tenían un impacto mucho más amplio del que había anticipado. Después de la ceremonia, en la recepción, surgió el clímax inesperado. Valeria se acercó a mí, con lágrimas contenidas, y me confesó que había escuchado a mis padres hablar de cómo habían manejado todo para que Lucas no tuviera opción de pelear por sus estudios. Esa confesión me sorprendió, porque no solo confirmaba mis sospechas, sino que también revelaba que la verdad había comenzado a filtrarse. En ese instante, comprendí que la manipulación de mis padres no era solo hacia mí, sino un patrón que buscaba controlar percepciones y emociones alrededor de ellos. La revelación me dejó dividido. Por un lado, sentía un impulso de confrontación inmediata, de exigir explicaciones y justicia. Por otro lado, comprendí que la paciencia y la estrategia seguían siendo mis mejores aliados. Mis acciones hasta ese momento habían demostrado que podía recuperar mi autonomía y tomar decisiones críticas sin ceder al control emocional de mis padres. Sin embargo, la tensión alcanzaba niveles que nunca antes había experimentado. La boda, los invitados y la familia extendida se convirtieron en un escenario donde cada movimiento tenía consecuencias, y yo debía actuar con precisión. Al final de esa parte, mientras observaba a mis padres y a Valeria interactuar con los invitados, entendí algo profundo. La independencia no se construye solo con decisiones financieras, sino también con capacidad emocional, estrategia y resistencia frente a la manipulación. Mi lucha no había terminado, apenas estaba comenzando a mostrar su verdadero alcance. La próxima parte sería decisiva, porque implicaría confrontar directamente la raíz de la manipulación y determinar cómo mis padres enfrentarían la evidencia de sus actos, mientras yo consolidaba mi futuro académico y personal. Los días posteriores a la boda fueron un torbellino de emociones, decisiones y consecuencias. Mientras Valeria y su esposo comenzaban su nueva vida, yo me enfrentaba a la tarea de reconstruir lo que mis padres habían puesto en riesgo, mi educación, mi confianza y, sobre todo, mi independencia. Lo primero que hice fue reunirme con la universidad para regularizar mi situación y asegurarme de que nada se interpusiera en mi matrícula. Fue un proceso largo y complicado, lleno de burocracia y papeleo, pero cada documento firmado, cada correo confirmado, me devolvía un pedazo de la autonomía que tanto había perdido. Al mismo tiempo, no podía ignorar lo que había sucedido durante la boda. Mis padres, aunque habían actuado con normalidad frente a los invitados, estaban visiblemente tensos. Cada vez que me cruzaba con ellos, podía sentir la culpa reprimida, mezclada con frustración y, en algunos momentos, un temor silencioso hacia la consecuencia de sus actos. Esa tensión me recordaba constantemente que mi decisión de enfrentar la verdad y proteger mi educación había alterado el equilibrio de poder familiar, y que no podían manipularme como antes. Decidí entonces tomar medidas más firmes. Hablé con un asesor legal sobre los derechos que tenía como estudiante y sobre cómo mis padres habían vulnerado mi acceso a la educación. No buscaba venganza ni humillarlos públicamente, pero necesitaba dejar un registro claro. Mis estudios eran míos, y nadie podía ponerlos en riesgo por caprichos familiares. La preparación de documentos legales me dio una sensación de control y claridad que no había sentido en años. Por primera vez, podía anticipar y proteger mis pasos sin depender de nadie más. Mientras tanto, la relación con Valeria se complicó inesperadamente. Aunque inicialmente parecía comprender la gravedad de sus padres en todo esto, comenzaron a surgir comentarios sutiles de reproche. Me insinuaba que yo había exagerado la situación o que mi reacción había sido demasiado dramática. Al principio me sentí confundido y herido, no entendía cómo alguien que había experimentado la manipulación de cerca podía minimizarlo. Pero después, con paciencia, me di cuenta de que era un reflejo de la cultura familiar que ella había absorbido. Su familia priorizaba la apariencia sobre la justicia y la verdad, y ella había interiorizado esos valores sin cuestionarlos. Esa comprensión me permitió mantener la calma y reforzar mi postura. No podía dejar que nadie, ni siquiera alguien cercano, trivializara lo que había vivido. Uno de los giros más inesperados ocurrió cuando encontré conversaciones privadas de mis padres en las que admitían su culpa, pero también planeaban cómo manipular la narrativa frente a otros familiares y amigos.
Se sentían justificadamente orgullosos de cómo habían controlado la boda y minimizado mi reacción. Al principio me llenó de indignación, luego comprendí que este descubrimiento era una oportunidad. Podía actuar con inteligencia y estrategia, en lugar de impulsividad. No era solo una batalla por justicia personal, sino una lección de cómo proteger mi vida y mis recursos frente a la manipulación emocional. Con la universidad asegurada y la claridad legal establecida, decidí dar un paso más hacia mi independencia, mudarme a un departamento propio lejos del núcleo familiar. Fue un proceso agotador, no solo logísticamente sino emocionalmente, porque cada objeto que empacaba representaba años de sacrificio y control familiar. Sin embargo, cada caja cerrada y cada puerta asegurada me daba una sensación de libertad que nunca había experimentado. Por primera vez, no había ojos vigilando, comentarios que manipularan mis emociones ni expectativas que minaran mi bienestar. La paz que sentí al llegar a mi nuevo hogar fue abrumadora. Finalmente tenía un espacio donde podía vivir y tomar decisiones únicamente por mí mismo. Los siguientes meses fueron un ejercicio constante de reconstrucción. Recuperé los hábitos de estudio, establecí rutinas saludables y comencé a invertir tiempo en proyectos personales que había dejado de lado por años. Incluso me animé a socializar de nuevo y retomar viejas amistades, quienes me recordaban que mi vida no debía girar exclusivamente en torno a mis padres o a la boda de mi hermana. Sentí un renacer emocional. Cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba mi autonomía y mi derecho a existir sin culpa ni manipulación. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando mis padres intentaron intervenir nuevamente, esta vez a través de comentarios indirectos y presiones sutiles para que enviara dinero a la familia bajo la excusa de necesidades urgentes o gastos imprevistos. Mi primera reacción fue dudar. ¿Estaba siendo demasiado rígido? ¿Debía ceder por compasión? Pero la claridad que había ganado durante los meses previos me permitió ver la situación con objetividad. Cualquier ayuda que ofreciera sería explotada y nunca reconocida. Así que, con firmeza y calma, establecí límites claros. No enviaría dinero, no permitiría manipulaciones y solo mantendría contacto bajo mis términos. La primera vez que lo dije en voz alta, sentí una mezcla de miedo y alivio. Estaba rompiendo décadas de control psicológico y, aunque no fue fácil, era necesario. El clímax final llegó semanas después, cuando un amigo cercano, que conocía la situación familiar, me alertó de que mis padres habían intentado influir en Valeria para desacreditarme frente a familiares y amigos comunes. Fue un golpe inesperado, pero no devastador. Por primera vez, comprendí que la verdad y la consistencia eran mis mayores aliados. No necesitaba luchar en cada frente, necesitaba mantener mi integridad y dejar que las acciones de los demás se evidenciaran por sí mismas. La manera en que esto se desarrolló fue reveladora. Mientras mis padres y mi hermana intentaban manipular narrativas externas, yo consolidaba un presente sólido, sin urgencias ni manipulaciones externas. Finalmente, meses después de todo el caos, recibí la confirmación oficial de que mi matrícula estaba asegurada y mis padres no podían interferir de ninguna manera. Mis estudios continuaban, mi independencia estaba consolidada y mi vida empezaba a tomar un rumbo que realmente podía llamar mío. La boda de Valeria quedó atrás, y con ella, la manipulación, los reproches y la culpa silenciosa. Aprendí lecciones duras. La familia puede priorizar sus propios intereses, pero la autonomía personal es irreemplazable. La estrategia y la paciencia son más poderosas que la confrontación impulsiva. Y finalmente, que defender mis derechos no me convierte en egoísta, sino en alguien que se respeta a sí mismo. Al mirar atrás, comprendí que cada desafío, cada momento de frustración y cada pequeña victoria me habían preparado para este desenlace. La vida que construía ahora no estaba basada en expectativas ajenas ni en obligaciones impuestas, estaba cimentada en mi esfuerzo, mis decisiones y mi capacidad de aprender de cada experiencia. Mis padres habían intentado controlarme, la boda había sido un símbolo de su poder sobre mi vida, pero al final, mi resiliencia, estrategia y determinación habían demostrado que ningún obstáculo familiar podía definir mi futuro. Mientras me sentaba en mi nuevo departamento, revisando los apuntes de mis cursos y viendo mis propias pertenencias organizadas, una sensación de paz y logro me invadió. Por primera vez en años, estaba viviendo para mí, sin miedo, sin culpa y con la certeza de que, a pesar de todo, podía enfrentar cualquier desafío que la vida me presentara. La historia de la cancelación de mi matrícula para pagar la boda de mi hermana se había convertido en un catalizador. No solo aseguré mi educación, sino que también descubrí la fortaleza que siempre había tenido, la paciencia necesaria para confrontar manipulaciones y la claridad para trazar un futuro auténtico. Y así, finalmente, pude cerrar ese capítulo, no con rencor ni venganza, sino con la satisfacción de haber defendido mi derecho a decidir, a crecer y a vivir para mí mismo, recordando siempre que la verdadera independencia no es solo económica, sino emocional y estratégica, y que, pase lo que pase,
Nadie puede arrebatar lo que se ha ganado con esfuerzo, inteligencia y determinación. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Defenderías tu educación a toda costa o cederías por tu familia?